eh, propiciado por el Centro Colombiano de Derecho Procesal, con un espacio, un tiempo, creo que es suficiente de 45 minutos, porque es simplemente hacer una construcción colectiva del conocimiento. Para dar paso a nuestro conferencista o invitado de hoy, el doctor Mauricio Rodríguez Tamayo, eh, magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, magíster en Derecho Administrativo, doctor en Derecho, profesor universitario, pero lo que más rescato del profesor Mauricio Rodríguez es siempre su disponibilidad para compartir el conocimiento en un tema tan importante que muchos de los abogados incurren, y lo comentábamos con el doctor Rodríguez, en conductas que constituyen falta disciplinaria, Mauricio, simple y llanamente por desconocimiento o una falta de orientación adecuada. Y creo que este foro lo que va a rescatar es la importancia ética en el abogado moderno. Otra cosa que me llamó poderosamente la atención, y de ahí el tema de hoy, porque nos reunimos en este espacio cada 15 días, es que vi, querido Mauricio, cómo el problema estadísticamente va en aumento. Empecé a mirar cómo en el 220, en el año 2021 fueron suspendidos 441 abogados, en el 2022 666, en el 2023 772 abogados, y en lo que va corrido del año 2024 hasta el mes de junio, 331 abogados, con las diferentes sanciones que varían de suspensión y multa, censura y, por supuesto, el tema de la exclusión del ejercicio profesional. Entonces, hablábamos con mi querido profesor Rodríguez Tamayo, y le decía yo que el tema relevante aquí, a pesar de que la ley 1123 del 2007 tiene su capítulo séptimo, en donde nos habla de ese régimen probatorio en los procesos disciplinarios, hay unos estándares de prueba que también impone unos desafíos, y la verdad que quién mejor que un magistrado que está en continuo estudio, análisis de lo que está pasando en el ejercicio de nuestra profesión, para que nos diserte, nos confronte, y seguramente van a surgir unas preguntas que se trata de esto. Gracias nuevamente, Mauricio. Gracias a todos los que están, en su gran mayoría, reconozco sus nombres, son grandes amigos, siempre están en mi pensamiento y en mi corazón, y estoy convencida plenamente que este tema interesa a todo el abogado, porque tiene que ver con la ética profesional, que es el pilar fundamental en el ejercicio del derecho. Bienvenido, querido Mauricio, y reitero mi gratitud. Muchas gracias, mi querida profe. De verdad que para mí es un motivo de mucha alegría, no solo verte, compartir contigo en estos espacios académicos de tanta importancia, que lo único que me reafirman es de tu gran compromiso con la formación profesional de los abogados y con el derecho, y por eso siempre estamos dispuestos a atender tu llamado para participar en estos eventos. Mi saludo pues muy especial a todos los que hasta ahora se unen en esta mañana para hablar precisamente de algo que cada vez más se vuelve problemático y que creo que es una materia transversal a todas las disciplinas del derecho, pero que en el campo del derecho disciplinario de los abogados se vuelve aún más difícil. Y creo que se vuelve difícil por una razón elemental. Y quiero comentarles a ustedes lo siguiente a modo de pregunta. ¿Qué tanto un abogado sabe sobre el trámite o el procedimiento para investigarlo disciplinariamente? Y creería, anticipándome yo a esa pregunta, que es muy poco. Los abogados, tristemente, no conocemos, en su mayoría, no conocemos de cuál es el régimen jurídico aplicable al trámite de los procesos disciplinarios que se surten en contra de los abogados. Y es un contrasentido,
Nosotros los abogados defendemos a todo el mundo en los procesos penales, en los procesos civiles, en los procesos administrativos, en los procesos laborales, en las actuaciones administrativas. En fin, nos dedicamos a eso, a abogar. Pero tristemente uno sí ve que cuando se revisan ya en detalle los procesos disciplinarios de los abogados, uno observa, en primer lugar, una ausencia absoluta de los abogados. Repito, hay casos muy excepcionales, pero uno nota que los abogados por lo general no concurren al proceso disciplinario, no concurren a defenderse, lo cual me parece algo complejo. De hecho, los procesos disciplinarios contra los abogados se sacan adelante gracias a la presencia de los defensores de oficio. De lo contrario, los procesos disciplinarios no se sacan adelante. Para que se hagan una idea, más o menos, esto pues, es un número que nos acerca a la realidad, pero de cada 10 procesos disciplinarios, puedo decirles que por lo menos 6 procesos disciplinarios que se tramitan en contra de abogados, terminan los abogados siendo representados por defensores. ¿Hay alguien que tiene el micrófono encendido? Ya, gracias. Entonces les decía que por lo menos de cada 10 procesos disciplinarios que se tramitan con abogados, por lo menos 6 procesos se tramitan con ausencia del abogado. El abogado muchas veces y tristemente no concurre a defenderse en el proceso disciplinario. Opta por, por estar ausente. En algunas oportunidades notamos que en la práctica se hacen parte en el proceso, asisten a una o dos audiencias y luego no se defienden. Muchos de ustedes dirán, ¿y eso es así? Pues les digo, esa es la realidad. La regla general es que en la jurisdicción disciplinaria los abogados no concurren a defenderse. Pero eso nos pone entonces en otra discusión que conecta perfectamente con lo que vamos a hablar el día de hoy, es el estándar probatorio. El proceso disciplinario es un proceso de corte eminentemente inquisitivo, su estructura es inquisitivo. El proceso disciplinario nuestro es 100% oral. La oralidad es la regla general en los procesos disciplinarios de los abogados. Los procesos disciplinarios de los abogados no trabajan con un sistema escritural, como si se trabaja para el de los servidores judiciales, por ejemplo. Pero repito, tratándose del caso de los abogados, es 100% oral. Y esto, mi querida profesora Ana, exige del abogado una pericia especial, sobre todo porque toda la prueba se decreta, toda la prueba se recauda y se controvierte en audiencia. Empecemos por ahí. Y encontramos adicionalmente unos medios probatorios muy particulares que no lo encontramos en otros procesos. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que el proceso disciplinario se inicia con una queja? Y entonces muchas veces lo que hace el magistrado instructor es llamar al quejoso a que ratifique o amplíe su queja. La pregunta es, bueno, ¿y entonces cómo valoramos esa queja? ¿Qué es esa queja? Y lo que ha dicho la jurisprudencia es, eso es un testimonio, con lo que implica valorar una prueba testimonial. Y muchas veces los abogados cuando están en esos procesos disciplinarios, como no concurren, esa es una prueba que se recauda en la primera audiencia, con unas implicaciones importantes, no solamente en la determinación de lo que la jurisprudencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ha denominado la pretensión procesal. Claro, en el proceso disciplinario, como todo proceso, hay una pretensión. Y donde se consuma, donde se construye la pretensión procesal con un acto procesal propio del proceso disciplinario, que es el pliego de cargos. Ahí es donde se llena de contenido la pretensión procesal. Y es cuando el Estado considera que el abogado ha incurrido en una falta disciplinaria y puede verse comprometida su responsabilidad por la comisión de un comportamiento que lo aleja de un deber profesional. Entonces, de entrada tenemos que señalar que el abogado cuando entra a un proceso disciplinario no solamente tiene que defenderse de documentos, cuando por ejemplo el quejoso es quien lo denuncia, un cliente, por muchas cosas, porque esa es la otra cosa. Los abogados muchas veces no conocemos de nuestros deberes profesionales.
e incurrimos en comportamientos que son habituales, pero que muchas veces no sabemos que son falta disciplinaria. Y voy a colocarle un ejemplo a todos. ¿Ustedes sabían que cada vez que reciben dinero de un cliente tienen que expedirle un recibo? Algo tan elemental como es. Cada vez que un cliente le hace una transferencia, le hace un giro o le entrega dinero en efectivo por la atención de un asunto profesional, usted tiene que expedirle un recibo. ¿Pero cómo así? Sí, es un deber. ¿Y qué pasa si yo no les pido el recibo? Pues si yo no les pido el recibo, incurro o puedo incurrir en una falta disciplinaria que que se encuentra prevista en el artículo 36 de la ley 1123. Cosas tan sencillas como esa, que no lo sabemos los abogados. Deberíamos saberlo. Otra falta disciplinaria en la que incurren muchos los abogados y que en realidad es por desconocimiento también, la necesidad de usted rendirle informes periódicos sobre el trámite que a usted le ha sido encomendado al cliente. Creemos a veces que eso es si lo pactamos en el contrato. Creemos adicionalmente que eso hay que hacerlo en las condiciones que se pactaron en el contrato, pero resulta que en este caso específico, así no está en el contrato, hay que remitir informes, pero también cuando el cliente pide el informe, hay que emitírselo. Y esas son circunstancias que todos los días, bueno, yo cuando ejercía mi profesión de manera independiente, pues lo ejercía y los clientes le pedían a uno esos informes y uno a veces lo hacía como sí, te cuento, te señalo un poco cómo está el procedimiento, pero por eso se puede responder disciplinariamente. ¿Y por qué coloco esos dos ejemplos? Porque eso puede ser fuente de responsabilidad disciplinaria y porque la primera prueba que tiene la jurisdicción disciplinaria para edificar un proceso de esa naturaleza y sancionar a un abogado proviene de quién? De un personaje que tiene un nombre que es sujeto procesal con algunas limitaciones que se llama quejoso. Y que en la primera audiencia, cuando él va a rendir su ratificación o su ampliación de la queja, todo lo que diga es Yo tomado como un testimonio dentro del proceso. no entró a la capacitación. Por favor, Andreas, apagas tu teléfono, tu micrófono. Gracias. Gracias, profe. Entonces, miren ustedes la importancia de cómo se recaudan las pruebas de entrada en el proceso disciplinario. Muchas veces el abogado va a la primera audiencia que da inicio al trámite del proceso disciplinario y no sabe que el quejoso allí puede ser convocado para rendir su declaración y tampoco sabe que esa declaración para los efectos probatorios es tomado como un testimonio. Y esto, por supuesto, adquiere un valor importante cuando estamos en presencia de faltas disciplinarias conocidas como las faltas disciplinarias a puerta cerrada. Ustedes saben que hay delitos en el Código Penal que son los famosos delitos de los delitos a puerta cerrada. Por ejemplo, cuando un servidor público le pide dinero a una persona que está en un asunto del que él está conociendo, el servidor público no le pide el dinero públicamente ni en la calle, se lo pide en solitario. Eso es lo que la doctrina de los penalistas denomina los delitos a puerta cerrada. Pues bien, con los clientes en el régimen disciplinario de los abogados existen faltas disciplinarias a puerta cerrada. Casi que se vuelve un tema de lo que dice el quejoso frente a lo que dice el abogado. Y también en materia disciplinaria, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ha permitido que se pueda declarar la responsabilidad disciplinaria con lo que la jurisprudencia de la sala penal ha denominado el testigo único. El testigo único con unas condiciones especiales. Y esto en temas de estándar probatorio, mi querida profesora Ani, genera unas dificultades y unas complejidades muy importantes. Usted lo sabe, profesora Ani, cómo hay que manejar el análisis de esa prueba. Eh, y evidentemente, repito, muchas veces esa es la prueba reina para declarar la responsabilidad. Y eso ocurre también cuando el abogado le dice al cliente cosas como esta. No se preocupe, que yo me voy a encargar de que la sentencia salga a su favor. No se preocupe, que yo me voy a encargar que el juez falle a su favor. Yo le garantizo que esta demanda que yo voy a presentar
va a resultar positivo. Ese tipo de afirmaciones, ese tipo de promesas salen caras en materia disciplinaria. Para todos no es un secreto que las obligaciones de los abogados son de medio y no de resultado. De tal manera que cuando el abogado promete resultados, puede incurrir en otra falta disciplinaria. Entonces, miren ustedes cómo opera la estructura probatoria. De entrada, en la primera audiencia, el abogado, además de toda la prueba documental que la puede discutir, que le toca hasta el domingo. puede venir trabajando también con la declaración de el quejoso. Quejoso que va a rendir testimonio. Y ese testimonio, por supuesto, que será muy importante a la hora de edificar cualquier juicio de responsabilidad. Así como ocurre en los otros sistemas de carácter inquisitivo para el caso disciplinario, el estándar de la condena exige 100% de la certeza. Y en materia disciplinaria nosotros vamos a encontrar 3 estadios procesales diferentes. Y por lo tanto, en esos 3 estadios procesales diferentes, vamos a también establecer que el legislador ha exigido un estándar probatorio según el acto procesal que se requiere. Empecemos con el primero. ¿Qué exige la ley desde el punto de vista probatorio para poder abrir un proceso disciplinario en contra de un abogado? Para que un magistrado de una comisión seccional pueda dictarle un auto de apertura. Fundamentalmente se exigen 2 condiciones probatorias. Lo primero, que existan unos hechos disciplinariamente relevantes. Y aquí me quiero detener en este concepto. Primero tiene que haber un hecho disciplinariamente relevante. Ese hecho disciplinariamente relevante, ¿a qué hace relación? A que el juez disciplinario tenga una noticia de que el abogado pudo incurrir en un comportamiento que pueda tener un alcance disciplinario. Pero no solamente es que pueda haber un comportamiento de la queja o de la compulsa de copias, porque nosotros los abogados somos investigados disciplinariamente, o porque una persona se queja en contra de nosotros, que puede ser cualquiera. Cualquier persona puede presentar una queja contra un abogado, o por una compulsa de copia, informe de servidor público, un juez, un fiscal o un servidor público advierte que un abogado pudo incurrir en una falta y le comunica de la ocurrencia de ese hecho a la jurisdicción. Y cuando la jurisdicción va a evaluar el informe de servidor público, cuando la jurisdicción va a evaluar la noticia, porque también la acción disciplinaria es oficiosa, eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta, así como en el penal, de tal manera que un magistrado de una comisión seccional no solamente puede abrir investigación disciplinaria porque hay queja o porque hay una compulsa. Es decir, uno advierte en un medio de comunicación de que un abogado pudo incurrir en una falta disciplinaria y de oficio la jurisdicción puede iniciar el proceso disciplinario, lógicamente sometiendo a reparto la respectiva noticia. Entonces, ¿qué tiene uno que advertir de la noticia? ¿Qué tiene uno que advertir del informe? ¿Qué tiene uno que advertir de la queja? Que haya una relación de hechos que en contexto den cuenta de la posible incursión de una falta disciplinaria. Y eso es lo que en materia disciplinaria conocemos como los hechos disciplinariamente relevantes. Yo no tengo para poder abrir un proceso disciplinario que tener la prueba de la ocurrencia de los hechos, que es el segundo concepto que uno ve en materia disciplinaria, que son los hechos jurídicamente relevantes, que son los hechos probados dentro del proceso disciplinario. De tal manera que me relatan unos hechos y me indican cosas como la siguiente. En el curso de una audiencia que se tramitó en el juzgado tal del circuito, el abogado tal, como apoderado de este sujeto procesal, en un momento de ira, se levantó, lanzó gritos, irrespetó al juez, irrespetó al delegado del Ministerio Público, injurió y calumnió a los asistentes. Ese tipo de circunstancias es lo que nosotros denominamos como hechos disciplinariamente relevantes. Entonces, eso es el estándar, pues muy mínimo a nivel probatorio que tengo para aperturar es básico. Yo no tengo que probar la ocurrencia de los hechos. Simplemente los hechos tienen que dar cuenta desde el punto de vista del contexto fáctico, desde lo conductual, de la posible ocurrencia de una falta disciplinaria.
Es el primer requisito. Y el segundo requisito exigido en la ley es necesario para poder abrirle que esté en el expediente demostrado que efectivamente se trata de un profesional del derecho que cuente con una tarjeta profesional y que esté registrado en la unidad del Registro Nacional de Abogados. Esa prueba tiene que estar en el expediente. La ley 1123 exige perentoriamente que la certificación se halle efectivamente dentro del expediente como requisito previo para abrir el proceso disciplinario. Si una persona no se ha graduado como profesional del derecho, esa persona no puede ser investigada por la jurisdicción disciplinaria. La prueba de la condición de profesional del derecho es un requisito legal desde el punto de vista probatorio para poder abrirle el proceso disciplinario al abogado. Eso es lo que se exige para la apertura. Ahora, ¿cuál es la segunda fase o el segundo estadio procesal donde las pruebas tienen un papel muy importante? En el momento en que se configura, en el momento en que se edifica como tal lo que nosotros conocemos como el pliego de cargos en materia disciplinaria. El pliego de cargos en materia disciplinaria, conocida también como la imputación jurídica de la responsabilidad disciplinaria, y es lo que, comparándolo con el procesal penal, podríamos denominar el escrito de acusación hoy en día o el antes o la antes resolución de acusación. En este momento entonces procesal, las pruebas tienen un carácter definitivo. Ya no estamos hablando propiamente de una hipótesis sobre la posible incursión de una falta, sino cuando hay pliego de cargos, la falta tiene que estar probada. Simplemente se exige la prueba de la ocurrencia de un comportamiento que objetivamente puede ser conclusivo respecto de la comisión de una falta disciplinaria. Y ahí sí el estándar probatorio, si ustedes se dan cuenta, se va incrementando. Y evidentemente ahí hay que hablar de los medios probatorios que son regularmente utilizados en los procesos disciplinarios. Y varían. Hablemos de los medios probatorios de manera general. Arranquemos con uno que es importante, que es el testimonio del quejoso, no de la queja. La queja, ha dicho la jurisprudencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, es simplemente la noticia que recibe la jurisdicción sobre la posible ocurrencia de una falta disciplinaria. Pero la queja no es prueba de nada. Y lo ha dicho la comisión. La queja no es prueba de nada. No tiene validez probatoria. No podemos decir que lo que consta en la queja, así no se haya rebatido por la versión libre o por el interesado. No. La prueba, en este caso específico, no puede ser edificada sobre la base de la queja. La queja es un medio de comunicación, un medio que facilita el inicio de una actuación de carácter disciplinario. Ahora, pero ojo, distinto ocurre cuando el magistrado a cargo de la investigación disciplinaria en contra del abogado decide llamar a declarar al quejoso. Ya lo decía hace algunos minutos, esa concurrencia del quejoso para ampliar la queja es, desde el punto de vista probatorio, una prueba testimonial. Es una prueba testimonial. Prueba testimonial que se recepciona en la misma audiencia. Tengan claro esto. Cuando usted le inicia un proceso disciplinario, no esperen que al quejoso ese día es que le van a decretar la prueba. Cuando hay quejoso, el magistrado por lo general cita al quejoso a la audiencia. Y cuando usted llegue a la audiencia, usted va a encontrar conectado al quejoso. Y la regla general es que el magistrado decreta y practica esa prueba en la misma diligencia. No es obligatorio, pero el magistrado decreta la prueba en la misma diligencia. Sobre todo, repito, en aquellos casos donde la prueba testimonial se vuelve muy importante al proceso. Coloco un ejemplo. No es lo mismo cuando estoy investigando a un abogado que dejó de asistir a una audiencia en un proceso civil. Piénsese, por ejemplo, un abogado que fue citado a una audiencia inicial en un proceso verbal y el abogado no concurre a la diligencia, pero tampoco justifica
la razón de su inasistencia. Y el quejoso, en este caso el cliente, le dice a la jurisdicción disciplinaria, se audió la audiencia y el abogado no asistió, me quedé sin defensa. En un caso como ese, por ejemplo, la pregunta que yo les hago es, ¿qué puede aportar el testigo a la investigación disciplinaria en un caso como ese? La responsabilidad por la inasistencia a una audiencia, a un despacho judicial, ¿cómo se prueba? Se prueba con la ampliación de la queja del testigo, del quejoso. Pregunto, ¿para qué serviría en un caso como ese la declaración del quejoso? ¿Qué podrá decir el quejoso? Pues el quejoso dirá, le di poder, había una audiencia, a él le notificaron y él no fue. Pero ustedes saben que en términos de conducencia, pertinencia y utilidad, esa prueba no nos conllevaría necesariamente a demostrar la inasistencia del abogado. ¿Cuál es la prueba reina en contra del abogado? Que es una prueba muy difícil. Les pongo de presente para defenderse el mismo expediente. ¿Qué hace el magistrado? El magistrado pide a la autoridad judicial que le remita copia digital del expediente. Incluso ahora la justicia digital ha facilitado el trámite de los procesos. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando no estábamos con la justicia digital, el magistrado tenía que hacer inspección judicial, se tenía que ir al despacho, revisar el expediente, a veces tenía que pedirlo, ahora no. Ahora uno ¿qué hace? Juzgado tal civil del circuito de Sabana Larga, remita copia completa y digitalizada del expediente con el radicado tal. ¡Pum! Si yo estoy investigando una inasistencia de un abogado, ¿dónde voy a encontrar las pruebas de la inasistencia? A ver, ¿con el testimonio del quejoso? No, con el expediente. Ahí voy a identificar el auto del juez que fijó la audiencia. Ahí voy a identificar la notificación que recibió el abogado para asistir a la audiencia. Y lo más importante, voy a encontrar la certificación del acta emitida por el despacho judicial donde señala que programada y notificada la audiencia, el abogado no concurrió. Pero hay otro tipo de faltas disciplinarias donde el testimonio del quejoso va a ser importante. Importante para poder desentrañar el meollo del asunto, para poder identificar cuáles son los hechos disciplinariamente relevantes. Por ejemplo, en los casos de deshonradez del abogado, cuando el abogado le pide dineros al cliente para asumir o pagar unas expensas irreales. Tristemente eso es cierto. Hay muchos abogados que han sido sancionados en la jurisdicción disciplinaria porque le inventan costos a los clientes, le inventan supuestos pagos que tienen que hacerse en los juzgados para el trámite de procesos. De hecho, les cuento que tuvimos un caso hace un par de años de un abogado que le exigía a su cliente 1 millón de pesos porque cada vez que él radicaba un documento en el juzgado, para que el juzgado se lo pudiera estudiar, él necesitaba comprar un PIN que valía 1 millón de pesos. De tal manera que el cliente le entregaba la plata porque él le decía que si no compraba ese PIN en el juzgado, lo que él pedía no podía ser atendido por el despacho judicial. Entonces, cosas como esa definitivamente tienen que probarse de diversos medios. Si hubo un pedido de dinero, cuándo se hizo el pedido de dinero, cómo se hizo el pedido de dinero, en este caso, si el cliente lo entregó en efectivo, si el cliente lo entregó a través de una transferencia, a través de Nequi, en presencia de otras personas, si hay un recibo, en fin, todo eso hay que determinarlo y eso es lo que termina siendo fundamental, más aún teniendo claro que desde el punto de vista probatorio, y esto sí que quede claro de una vez, en materia disciplinaria la carga de la prueba es absolutamente del Estado, como opera en materia penal. Es decir, aquí no podemos venir a señalar que el abogado no probó su inocencia. Aquí no podemos venir a señalar que el abogado no desvirtuó el cargo. El Estado es quien tiene la carga a través de los magistrados de la jurisdicción disciplinaria, esto es, las comisiones seccionales de disciplina judicial y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial son los que tienen la carga de probar efectivamente que el profesional del derecho incurrió en un comportamiento constitutivo de falta disciplinaria. Entonces trabajamos con pruebas muy importantes, ya hablamos de la primera, que es la prueba testimonial, ampliación de la queja. Aquí trabajamos mucho con la prueba documental, siempre se pide, sobre todo en actuaciones administrativas o en actuaciones judiciales,
se piden las remisiones de los respectivos expedientes. Y quiero también que hablemos hoy de una prueba que se ha puesto de moda. Se ha puesto de moda y es una prueba muy importante. Y son las famosas cositas que nos decimos o que nos escribimos a través del celular. Hoy en día, la manera en que los seres humanos nos comunicamos ha cambiado. Ya no hablamos tanto, pero sí escribimos mucho. Muchas veces ni siquiera escribimos, sino que mandamos audios de voz. Y bueno, eso también ha puesto de presente que la prueba documental está cogiendo mucha fuerza, porque ¿cómo valoro yo una conversación por cualquiera de los mecanismos de mensajería instantánea como el WhatsApp? ¿Cómo valoro yo un correo electrónico? ¿Cómo valoro yo ese tipo de conversaciones? Pues como típicos documentos en los términos de las disposiciones vigentes, en este caso el Código General del Proceso y de la Ley 527 del año 99, que le da pleno valor probatorio a los mensajes de datos. Y eso ha establecido o ha generado la necesidad de incorporar dentro de los procesos disciplinarios esas pruebas que muchas veces se alegan son ilícitas o son ilegales. En un momentico, ¿cómo así que mis llamadas, cómo así que mis audios, cómo así que mis conversaciones van a ser utilizadas en mi contra dentro de un proceso disciplinario? Y eso ha permitido también que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial muy tempranamente se haya visto abocada a tener que estudiar ese tipo de realidades probatorias, realidades tecnológicas, realidades sociales en el campo y en el escenario del proceso disciplinario. Y muy tempranamente la comisión asumió el reto, como digo yo, y debo decirlo con orgullo, desde el año 2021 la comisión empezó a decir, momento, los pantallazos de las comunicaciones por mensajería instantánea tienen fuerza probatoria, no son indicios, son documentos y se tienen que valorar como tal. Y lo mismo las conversaciones. De hecho, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial desde el 2022 señaló que las conversaciones que se sostienen entre los abogados y sus clientes son conversaciones que, por supuesto, tienen un efecto en el proceso disciplinario en la medida en que son un instrumento para facilitar el desarrollo de los encargos profesionales. Así que cuando usted como abogado se comunica con su cliente, cuando usted como abogado le hace solicitudes de dinero, de documentos, de informaciones, y usted decide utilizar ese medio de comunicación con el cliente, déjeme decirle, respetados colegas, que todas esas comunicaciones tienen potencialmente la, tienen potencialmente el mérito de ser utilizados como pruebas eventualmente en su contra en un proceso disciplinario. Muchas veces los abogados no son conscientes de la responsabilidad en que incurren en temas tan sencillos como esto. Usted lo busca a un cliente para que usted presente una demanda ejecutiva, para que usted presente una demanda de reparación directa. El cliente va a su oficina, usted le empieza a pedir papeles, usted le recibe el poder, le firma el contrato, se toma su tiempo y el cliente empieza a preguntarle cuándo va a meter la demanda, cuándo va a meter la demanda y empieza usted a decirle, ya la demanda se metió, ya la demanda está lista, ya estoy pendiente que el juzgado la admita o ya todo está ok, vamos avanzando y resulta que nada de eso es cierto. Nada de eso es cierto. Y cada día se sancionan abogados por decirle mentira a los clientes. Porque no solamente el abogado asume el deber de informarle el desarrollo del asunto al cliente, la ley exige que esa información también sea veraz. Ah, lo voy a quitar de encima. Ah, ese señor sí es intenso. Le voy a decir que ya la demanda ya la radiqué y que la otra semana ya debe salir el auto admisorio y que eso va andando y me lo quito de encima. Mentirle al cliente es un acto constitutivo de falta disciplinaria. Y se preguntarán ustedes, ¿y por dónde les digo las mentiras? Imagínense por dónde echan las mentiras los abogados hoy en día. Por el celular, por este aparato. Por este aparato se dicen las mentiras.
Y resulta que el cliente guarda esas conversaciones. Y muchos clientes, cuando ha pasado cierto tiempo, se dan cuenta que el abogado no hizo nada. O peor aún, los abogados dejan vencer los términos procesales para iniciar medios de control o dejan prescribir las acciones en materia civil o en materia laboral. Y el cliente entonces, ¿qué hace? Va donde el magistrado a contarle lo que pasó. Y le dice el magistrado, ¿y dónde? ¿Y cómo se hablaba usted con el abogado? Doctor, por el celular. Ah, sí. ¿Y él qué le decía? No, él me decía que mi proceso estaba en curso, que ya la demanda se había radicado. ¿Cómo? ¿Y dónde le dijo eso? Pues me lo dijo, doctor, por celular. Y aquí están las conversaciones. Es más, doctor, venga y le pongo este audio. ¿Cómo está mi señora? Quiero confirmarle que efectivamente ya la demanda fue radicada. Ya está en el juzgado segundo. Son 2 meses, sale la misión. Vamos muy bien. No se preocupe que ya está, ya todo está bien, todo está andando. No solamente lo escriben, sino también le mandan audio de voces contando las mentiras. Y esos audios y esas conversaciones, mi querida profesora Ani, quedan ahí en el celular. Y quedan en el celular y los clientes van ante el juez disciplinario y le dicen, y aquí está la prueba. Entonces, miren ustedes cómo ese tipo de conversaciones, miren ustedes cómo ese tipo de afirmaciones tienen la virtualidad de comprometer la responsabilidad disciplinaria del cliente. ¿Qué estándar se exige para dictar un pliego de cargos? Se exige que esté demostrada objetivamente la realización de una falta disciplinaria sobre los 3 elementos de la responsabilidad. Es decir, para el caso de los abogados tiene que estar probada la tipicidad del comportamiento, tiene que estar probada la antijuridicidad del comportamiento y tiene que estar probada la culpabilidad del abogado. Y por supuesto ya el estándar aumenta frente al de apertura que hablábamos ahorita. Y arranca el juicio disciplinario, donde el abogado tiene que presentar sus descargos, presentar sus nulidades, presentar su versión libre y pedir que se alleguen pruebas para desvirtuar esa prueba demoledora, entre comillas, que pudo sustentar una imputación de responsabilidad, una imputación en sede ya de juzgamiento. Y aquí entonces entramos en el escenario de la decisión sancionatoria. ¿Y qué nos exige el artículo 97 de la ley 1123? Certeza. Se exige la certeza sobre cada uno de los elementos de la responsabilidad disciplinaria. A tal punto que si no se logra ese estándar probatorio, hay un principio de la ley disciplinaria que es muy sencillito y nos dice cómo tenemos que resolver el tema, que es muy clarito. Y dice indubio pro reo. Si tengo dudas, cualquier duda que no la pueda disipar de otra manera, pues debo absolver de responsabilidad al investigado. O simplemente no solamente si tengo dudas, cuando no encuentro luego de la fase de juicio, donde se discute sobre cada uno de los elementos de la responsabilidad, no encuentro efectivamente las pruebas que me permitan edificar ese juicio de responsabilidad, en cuyo caso no hay otro camino distinto que tener que absolver de responsabilidad disciplinaria al abogado. Esto es muy importante porque no podemos perder de vista que este es un sistema procesal inquisitivo. En materia disciplinaria trabajamos con un sistema procesal inquisitivo, que es un sistema 100% oral, pero donde efectivamente si llega a faltar alguno de los hechos jurídicamente relevantes que nos permiten estructurar la responsabilidad, la solución legal es muy sencilla y efectivamente lo que hay que hacer es declarar que la persona que en ese momento está siendo investigada no incurrió en ninguna responsabilidad de tipo disciplinario. Efectivamente, trabajamos con el régimen de los documentos, trabajamos con la inspección judicial, trabajamos con la prueba testimonial y por supuesto también con un acto procesal que tiene una importancia significativa en los procesos disciplinarios, que es la versión libre. Y en la comisión nos hemos dado a la tarea de decir, bueno, ¿y la versión libre qué es?
La Corte Constitucional ha dicho, es un medio de defensa, pero no es un medio de prueba. Y en los procesos disciplinarios la versión libre del investigado se utiliza para contrastarla con otros medios probatorios. Hace poco, a finales del mes de junio, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial estudió el caso del investigado que quiere, ojo, que quiere que se le reciba su versión como un testimonio. Y lo que dijo la comisión es que ese es un testimonio especial, como ocurre en materia penal. ¿Y por qué es un testimonio especial? Porque no se pueden derivar consecuencias jurídicas penales en contra de quien lo rinde. Si yo estoy siendo investigado en el proceso disciplinario, a mí no me pueden luego investigar por falso testimonio. De la misma manera, no tengo que ser compelido a rendir juramento para declarar como testigo. Es un testimonio especial que tiene un rigor probatorio diferente y en la cual lo que ha hecho la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es alinearse un poco con la posibilidad que el investigado en materia penal tiene de renunciar a algunas protecciones procesales para que su declaración sea tenida en cuenta como un verdadero testimonio. De esta manera, entonces, creo que doy muy someramente concluido el análisis del tema del estándar probatorio para generar y para, por supuesto, darles un espacio para resolver dudas que tal vez tengan ustedes a propósito de los temas que estudié y que señalé el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias, doctor Rodríguez. Excelente tu intervención. Realmente son aspectos muy, pero muy importantes que estoy de acuerdo con usted. Los abogados desconocen que ciertas conductas realmente se investigan o constituyen falta disciplinaria. Como bien lo decías, entonces, por favor, voy a abro el micrófono, le suplico, por favor, que sea puntual, no editorialicen su intervención ni su pregunta, para darle espacio a que haya mayor aportes y mayores intervenciones. Doctor Fernández. Doctor Fernández. Carlos, ¿no te escuchamos? Mientras que arreglas esa cuestión técnica, doctor Jairo García. Jairo. Por favor, Santoro, ¿quieres levantar el tema de los micrófonos para todos? Gracias, doctor Santoro. Sí, señora, todos los micrófonos en este momento se encuentran habilitados. Ok. Entonces estábamos en el orden, doctor Fernández, tu pregunta y luego el doctor García. Que no, doctor Santoro. Inténtalo tú, Jairo, por favor. Tampoco. Algo está pasando. Álvaro, por favor. Algo pasa allí en el tema del bloqueo. ¿Ya es posible? Doctor, ahora sí ya estamos
Con audio. Ok. Fernández. Doctor Mauricio, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. En el artículo 36 están lo que constituyen faltas a la lealtad y honra con los colegas. Una de ellas es aceptar la gestión profesional a sabiendas de que le fue encomendado a otro abogado, salvo que medie la renuncia paz y salvo de autorización del colega. Creería yo que es una también como de las faltas más comunes. No sé si tenga yo razón, mi doc. ¿Cómo blindarnos nosotros como abogados en este aspecto? Digamos que la emisión del paz y salvo lo dice claro en la norma, pero cuando nosotros justificamos esa sustitución, cuando decimos, bueno, mire, vamos a tomar este caso, aún no medida paz y salvo porque consideramos que el no tomarlo va a generar una dilación injustificada hacia el cliente y eso le va a generar de pronto una traba para el acceso, al libre acceso a la justicia, al debido proceso y demás. ¿Cómo hacer nosotros cuando no tenemos ese paz y salvo del profesional? Porque muchas de las veces algunos colegas ponen esa traba y eso amarra completamente al cliente, no puede volver a contratar los servicios de un abogado hasta que pongan el paz y salvo. Y eso yo lo he visto en bastantes procesos. Y quisiera preguntarle, mi doc, ¿cuál sería la forma más provida para no incurrir en una falta disciplinaria en ese sentido? Sí, mira, Carlos, no, efectivamente, la mejor manera de no incurrir en la falta es no recibir un poder hasta que no tengas el paz y salvo. Lo que hemos dicho desde la jurisprudencia de la Comisión Nacional es que en algunos casos se puede justificar recibir un poder sin el paz y salvo, ¿sí? Pero debo advertir que es un riesgo y el riesgo lo asume el abogado. La verdad es que hay circunstancias donde hemos absuelto abogados que han recibido poderes. Por ejemplo, tienes que interponer un recurso para oponerte a una decisión judicial y el abogado está empecinado en no hacerlo. Se ha perdido la confianza entre el cliente y el abogado. Venía tramitando el proceso un abogado y ha pasado mucho tiempo y el cliente le revocó el poder. Es decir, ya no hay apoderado en el proceso. Estamos en presencia de una circunstancia donde el abogado maltrata al cliente. Es un abogado que maltrata al cliente. Entonces, en casos como ese, hemos dicho que si se justifica el desplazamiento, no hay problema. Pero la mejor recomendación definitivamente es, en primer lugar, preguntar. ¿Usted de lo que me está consultando, usted tiene un abogado que está a cargo de esto, sí o no? Es la primera pregunta que hay que hacer. Y si la respuesta es afirmativa, el deber me dice que yo no puedo entrar a asumir el encargo hasta tanto yo no tenga el paz y salvo del colega que viene atendiendo el asunto. Excepcionalmente puedo hacerlo sin paz y salvo del abogado en las 7 u 8 causales que ha señalado la jurisprudencia de la Comisión sobre la materia. ¿Vale? Okay. Doctor Jairo García. Se nos fue Jairo. Ok, doctor Juan Sebastián Vega. Buenas tardes para todos y todas. Darle las gracias al doctor Rodríguez Tamayo por darnos esa charla tan, tan nutrida sobre este tema que es de mucho interés para nosotros. Y yo tenía una duda, doctor. Me sorprende, digamos, de alguna manera el valor probatorio que puede tener esa primera audiencia y recepción de la queja. ¿Cómo se maneja el tema de la inmediación de la prueba en este caso? Porque los demás magistrados tal vez no están presentes en ese momento, solo está el sustanciador y puedes llegar a hacer la prueba reina de los casos o digamos, cómo maneja este tema la comisión. Muchas No hay gracias. problema. En la estructura del proceso disciplinario, Juan Sebastián, el instructor lleva el proceso en la fase de instrucción y de juzgamiento. El magistrado que hace sala con él únicamente tiene que intervenir al momento de dictar el fallo. No ocurre como en el procedimiento civil, donde hay actuaciones, donde hay pruebas en los cuerpos colegiados que tienen que ser recaudadas por la sala o quienes lo integran. Acá no.
Acá las normas procesales especiales de la 1123 señalan que el magistrado decreta la prueba, él la recauda. Y la inmediación se garantiza con la participación directa y personal del magistrado durante todo el proceso disciplinario. ¿Vale? Doctor Juan Pablo Naranjo. Álvaro, por favor, revisa y dale la opción de que puedan ellos intervenir, porque estoy recibiendo unos mensajes que no pueden hacerlo. Ahora sí, ya, Doctora Ana, ahora buenos sí, días, buenas tardes. Bueno, ya. Ahora, ¿Sí me escucha? Sí, Jairo, No escuchemos. tengo video, qué pena, por eso no tengo video, Luego sigues pero ya tú. tengo audio. Mil gracias al magistrado Rodríguez por tan útiles enseñanzas. Mi pregunta tiene que ver con el tema de competencia. Mm, un abogado servidor público cuyo trabajo es el ejercicio de la profesión, la defensa jurídica, ¿quién tiene la competencia para investigarlo? ¿La Procuraduría General o la Comisión? Lo pregunto porque con base en el Código General Disciplinario, pues pareciera que esa es una competencia de la Procuraduría por ser servidor público, pero con base en el Estatuto del Abogado, el Código Disciplinario del Abogado, pues seríamos sujetos disciplinables por el hecho de ejercer la profesión, sin importar que sea funcionario público. Muchas gracias. Jairo, pues debo darte una mala noticia. Respondes disciplinariamente ante la Procuraduría como servidor público y por el mismo comportamiento respondes por la violación al régimen de deberes de los abogados, sin que se pueda alegar de que se viola la garantía del non bis in idem. De hecho, ese punto fue declarado constitucional por la Corte en la sentencia C-899 del 2011, donde la Corte señaló que un abogado puede responder por un mismo comportamiento por incumplir deberes funcionales bajo el régimen de servidores públicos y también por ese mismo comportamiento por incumplir los deberes profesionales que se derivan del régimen de los abogados. ¿Vale? Juan Pablo. No te escuchamos, Juan Pablo Naranjo. Tampoco. Pedro Pacheco, que veo su mano levantada. Doctor Pacheco. Doctor Pacheco. Oh. Doctora Nayibi Jiménez. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, buenas tardes, señor magistrado. Mi pregunta es, si a nosotros como abogados nos sancionan y nos colocan la sanción, un ejemplo, 2 meses, 3 meses, o cuánto es el mínimo que le dan a uno de sanción, y si esa sanción, después del tiempo que uno la cumpla, ¿a qué ente tiene que enviar el documento o solicitarle para hacerle el levantamiento de esa sanción, para que no aparezca dentro de la Procuraduría o la Contraloría o las sanciones disciplinarias dentro del Consejo Superior de la Judicatura? Esa es mi pregunta. Bueno, muy bien. Las sanciones de los abogados son varias. Se encuentran a partir del artículo 42 y 43. Tenemos la censura, tenemos la multa, tenemos la suspensión y tenemos la exclusión de la profesión. Dependiendo de la falta, tenemos un sistema sancionatorio abierto y la sanción se la determina el juez de primera instancia. Frente a la segunda pregunta, una vez efectivamente transcurre o se purga la sanción porque la cumplió, quien tiene que hacer el reporte es el Registro Nacional de Abogados, quien se encarga de hacer el reporte y eso a su vez queda en el registro de antecedentes que se puede descargar por la página web de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Muy bien. Doy entonces en orden nuevamente Juan Pablo y luego el doctor Pedro Pacheco. ahora sí, gracias, doctora Anita y doctor Mauricio, muchas gracias por la intervención, pues la exposición. Y yo quise preguntarle sobre todo en temas de comunicaciones con el cliente,
y pues nosotros sabemos que tenemos un mandato y en ese mandato pues lo que tenemos que buscar es el mayor beneficio para el cliente. Y en ese mayor beneficio, pues todos sabemos que muchas veces comunicamos con la contraparte para temas de conciliar o diferentes temas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si, a ver, el cliente no quiere hablar con la contraparte, pero uno sabe que tiene un interés legítimo en necesita hablar con la contraparte? Eso podría acarrear esas comunicaciones con la contraparte o el abogado, más que todo, es precisamente el abogado, podría constituir una falta disciplinaria o cómo se manejaría este asunto. No, uno puede hablar con la contraparte siempre y cuando ese tipo de conversaciones no sean desleales, ¿sí? Y de la misma manera hay que cuidarse como abogados porque lo que no pueden los abogados es entrar a conversar sobre eventuales aspectos que se relacionen con las pretensiones. Es decir, abogado de parte demandante hablando directamente con la parte demandada o abogado de parte demandada hablando directamente con abogado del demandante para tratar de llegar a un arreglo porque eso sí es constitutivo de falta disciplinaria. O sea, tú no puedes como abogado entrar en contacto con tu contraparte. Tienes que hacerlo necesariamente a través del abogado que la representa. Si lo haces directamente, puedes incurrir en falta disciplinaria porque esa es una falta que ataca la lealtad que tú tienes que tener con tus propios, con tus pares, en este caso con el, abo- con tu par, en este caso con el abogado, con el colega. Efectivamente, eso, eh, repito, puede comprometer la responsabilidad. De hecho, así está en el numeral 3 del artículo 36 de la 1123, así. Negociar directa o indirectamente con la contraparte sin la intervención o autorización del abogado de esta. Entonces, supongamos que en un proceso civil o en un proceso ejecutivo estás tratando de arreglar, tú eres el abogado del demandado y te pones a hablar con el demandante directamente para tratar de arreglar el pleito. Si lo haces, puedes incurrir en responsabilidad disciplinaria, salvo que él te haya autorizado que lo hicieras. Le dice el cliente, mire, yo le autorizo que hable con él, pero siempre es bueno tener prueba de todo eso, ¿no? Muchas gracias. Con Y gusto. finalmente el doctor Juan Jesús Borda. Gracias. Buenas tardes, doctor Mauricio Rodríguez. Buenas tardes, doctora Buenas. Ana. El doctor Mauricio hacía referencia sobre el manejo de los pantallazos de chat como prueba documental. Me surge la duda si dentro de un proceso de abogados se solicita por parte del abogado un peritaje sobre la autenticidad de esos chats. ¿Quién tendría el deber de traer ese perito y cómo sería, cómo se practicaría bajo el procedimiento de la ley 1123? Muchas gracias. Sí, es una manera de controvertir efectivamente la fuerza probatoria de esos pantallazos. Si vas a controvertir la autenticidad es porque estás diciendo que estás tachando efectivamente el contenido de esas conversaciones. Si tú las tachas, la jurisdicción tiene la carga de acometer la prueba técnica sobre la autenticidad de esos documentos. En ese caso, la jurisprudencia y lo que hacen las comisiones es decretar una prueba técnica y a través de policía judicial se extraen las conversaciones y se le hace la respectiva valoración a efectos de determinar o no la autenticidad. Pero la carga es de la jurisdicción, si el abogado lo pide y lo controvierte. Que muchas veces lo que sucede es que el abogado no controvierte la prueba, no la tacha, y al no tacharla, pues pierde la posibilidad de controvertir la fortaleza probatoria de ese medio, ¿vale? Bueno, no podemos, y discúlpame Mauricio, 2 minutos para el doctor Salomón Mora, que veo su mano levantada. Con gusto, profe. Gracias. Gracias, buenos días. Tenía una pregunta. Hay como una controversia entre los abogados in-house, esos abogados corporativos. Se ha hablado que el secreto profesional puede ser discutible ahí, que no tienen, digamos, el derecho a hacerlo porque no están ejerciendo, digamos, la profesión como un litigante. Quería saber si también este régimen de disciplinario le aplica a esos abogados corporativos. Gracias. Claro que sí.
y más que a abogados corporativos le aplica a todo abogado que asesore. Ese es otro tabú. Creemos que como abogados solamente respondemos cuando tenemos un poder o cuando estamos en un proceso judicial. Siempre y cuando nosotros asesoremos, patrocinemos o representemos a alguien, estamos ejerciendo la profesión. De tal manera que sí, en el ejemplo que me estás poniendo, Sebastián, yo llego a una oficina, hablo con el director del área de litigios, le cuento un poco sobre un problema que tengo en un proceso judicial y como consecuencia de ese problema le revelo información sensible e importante, y al final no le doy el poder a él, sino a otro de su firma. La pregunta es, ¿ese abogado responde? Claro que responde, porque en el momento en que él te escucha, en el momento en que él te atiende, en el momento en que él te emite recomendaciones, está ejerciendo su profesión y tiene deberes. Y por haberte asesorado, tiene que responder por los deberes profesionales. Uno de ellos es precisamente el que tú acabas de hablar. Los abogados tienen que resguardar el secreto profesional. Y si no lo resguarda, pueden comprometer su responsabilidad disciplinaria. Pues reitero nuestra gratitud, mi querido Mauricio, por tu tiempo. Gusto, No profe. hay nada más edificante, y lo sé que para ti lo es, que compartir el conocimiento, además de la creativo que eres en este tema de jurisprudencias, etcétera, etcétera, y de verdad que profesionales como tú en la comisión nos hace sentir más tranquilos a los que estamos inmersos en este tema de la asesoría y de la litis. También les doy las gracias a los que aceptaron esta invitación, que la reitero para el próximo viernes 18 con un tema bien interesante, Mauricio, que es el tema justamente del derecho al consumo, que la gente cree que es solo la nevera y están llegando tribunales arbitrales sobre el tema de derecho al consumo. Creo que va a ser un tema interesante y además va con una experta en la misma. Que tengan una excelente tarde y bueno, hasta pronto. Gracias, profe. Un saludo para ti muy especial, muy afectuoso, muy atento a tu llamado y para todos una feliz tarde. Saludos. Gracias. Buena Hasta tarde a todos. Gracias. Luego. Gracias.